Agradecemos nos acompañen en esta tarde, en la cual el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su Escuela Judicial a través de la Unidad Académica Texcoco desarrollan una jornada más del programa de difusión de la cultura jurídica 2024. En este marco se presenta la conferencia titulada La obligación de juzgar con perspectiva de género en materia familiar. Nos honra para la disertación de este tema el maestro Noé Eugenio Delgado Millán, titular del Juzgado 10º Familiar de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan y docente de posgrado en la Universidad de Ciencias Penales y Sociales, a quien damos una cordial bienvenida. A continuación, daremos lectura a una síntesis curricular de nuestro invitado. El invitado es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México. Además, ha realizado cursos, talleres y diplomados, entre los que destacan conversatorios sobre Derecho Internacional Privado y Familiar, impartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. El curso Anatomía y Derechos Humanos de las Mujeres, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La capacitación en materia de derechos humanos, juzgar con perspectiva de género, impartido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con una trayectoria laboral en el Poder Judicial de 23 años, en la cual ha ocupado los cargos de notificador, ejecutor, secretario de acuerdos, oficial proyectista de sala y juez. En este último cargo lleva 8 años y ha estado adscrito al Juzgado 4º Familiar de Naucalpan, 3º Familiar de Nezahualcóyotl, 8º Familiar de Naucalpan y actualmente 10º Familiar de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan. Ha sido reconocido en 2 ocasiones en el concurso de sentencias a nivel nacional organizado por el Poder Judicial del Estado de México en el marco del Congreso de Justicia Familiar, obteniendo el 3er y 5º lugar con los temas Juzgar con perspectiva de discapacidad y Juzgar con perspectiva de derechos humanos en materia familiar. Es coautor del libro Derechos Humanos de las Mujeres y Acceso a la Justicia en el Estado de México, editado por Tirán Loblanc de la colección Rumbo al Bicentenario, con el capítulo titulado Criterios Jurisprudenciales con Perspectiva de Género, Pensión Alimenticia y Pensión Compensatoria. De igual forma, ha impartido varios cursos, talleres y conferencias en diversas instituciones educativas, tales como la Facultad de Derecho de la UNAM, el Colegio de Capacitación y Consultoría Integral SC, el Tecnológico Universitario de Naucalpan y el Instituto de Zumpango en Estudios y Superiores de Criminalística. Ha sido catedrático en la Universidad de Ciencias Penales y Sociales, impartiendo diversas materias en las maestrías sabatinas de Amparo y de Derecho Procesal Civil con Juicio Oral Familiar. Concluida esta reseña, damos paso a la exposición de nuestro distinguido conferenciante. Adelante, maestro. Muchas gracias, ingeniero Venado Conde. Pues antes que nada, quiero agradecer al magistrado doctor Ricardo Alfredo Zúñiga Cuéllar, presidente del Poder Judicial del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, por esta invitación y por el honor que me hacen en tomarme en cuenta para poder disertar con ustedes y ustedes. También he de agradecer al doctor Jaime López Reyes, director de la Escuela Judicial del Estado de México. Un agradecimiento también a todos y todas las barras de abogados, colegios de abogados, estudiantes de la carrera de Derecho y personas que el día de hoy nos hacen favor de acompañarnos. Bien, pues es un tema
de gran relevancia, de gran importancia, el de la obligación de juzgar con perspectiva de género. En este caso nos vamos a enfocar a la materia familiar, aunque esta obligación, como se precisará, pues no nada más es en torno a la materia familiar. Antes de comenzar con esta charla, con esta disertación, hacer una precisión en relación a uno de los cursos de la currícula señalaba el ingeniero, es autonomía y derechos humanos de las mujeres, no anatomía, para que no se vaya a malinterpretar. Bien, pues como ya lo comenté, si vamos a hablar de la obligación de juzgar con perspectiva de género en materia familiar, tenemos que saber qué es la perspectiva de género. Y obviamente antes tenemos que saber lo que es el género. Justo estos minutos son de lo que vamos a charlar, de lo que vamos a disertar. No obstante, su servidor, quiero comenzar esta presentación o esta charla con un cuestionamiento, con una pregunta. ¿Existe igualdad entre hombres y mujeres? ¿En realidad existirá igualdad entre hombres y mujeres? Tal vez las personas que son más avesadas en el campo del derecho estarán pensando, bueno, pues en la Constitución, en el artículo 4 constitucional, se establece claramente que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Pues vamos a descubrir si en realidad existe una igualdad entre hombres y mujeres o solamente es una igualdad sustantiva que está establecida en la Constitución y qué es lo que todas las autoridades, qué es lo que el Estado está haciendo para materializar esta igualdad. Y la perspectiva de género cobra un papel muy importante. Por principio de cuenta vamos a distinguir entonces la diferencia entre sexo y género, porque es común, sobre todo las personas que no son muy avesadas en este tema del derecho, pues utilicen como sinónimos estos dos vocablos, sin embargo, no lo son. No lo son porque el sexo tiene que ver con las características biológicas, y por biológico me estoy refiriendo a lo genético, lo hormonal, la anatomía, la fisiología, a partir de las cuales las personas son clasificadas desde el momento en que nacen como hombres y mujeres. Esto más bien tiene que ver con la naturaleza, y no elegimos nacer como hombre o como mujeres. Tenemos un aparato reproductor y en ese sentido nos identificamos desde que nacemos como hombres o como mujeres. En cambio, el género es una cuestión más cultural, más social y no de la naturaleza. El concepto de género entonces hace referencia a todas estas prácticas, valores, costumbres, tareas que es la sociedad, e insisto, no la naturaleza, le han asignado de manera distinta a cada uno de los sexos, es decir, a los hombres y a las mujeres. En ese sentido, podemos concluir que el género es este conjunto de atributos simbólicos, sociales, políticos, económicos, incluso jurídicos y culturales que le son asignados a las personas de acuerdo a su sexo. En conclusión, el género es una fabricación histórica de lo cultural y de lo femenino. Perdón, una fabricación histórica y cultural de lo que es o cómo debe ser lo masculino y cómo debe ser lo femenino. Entonces, no olvidemos, sexo tiene que ver con la cuestión natural, no es una cuestión que los seres humanos elijamos, si nacemos, y el género ya es una construcción cultural, histórica y social. De tal manera que el género en determinados países, en determinados tiempos de la historia,
pues tendrá ciertas implicaciones. Bien, pues el género, es decir, este tipo de valores, de atribuciones, de prácticas de la sociedad, insisto, no la naturaleza, le otorgan o le asignan a las personas desde el momento de su nacimiento, por haber nacido hombre o mujer, nos da lo que se ha conocido como los roles y estereotipos de género. Continúo compartiendo las láminas que tengo para esta plática, para esta charla. Bien, entonces el género es, los roles de género, les comentaba, son esta serie de comportamientos o tareas o funciones que una persona debe, y subrayo este vocablo deber, debe desempeñar según su sexo. Esto según lo mandata cierta sociedad. Los roles de género son prescripciones, normas, expectativas de comportamiento de cómo debe ser lo femenino y de cómo debe ser lo masculino, dictadas por la sociedad y la cultura en cierto momento histórico concreto. Si ustedes observan en esta lámina, para que tengan más clara la idea respecto de los roles de género, adicionalmente, incluso aún, a pesar de que ya no es tan marcado el tema de los colores, al hombre siempre se le identifica con el color azul y a las mujeres con el color rosa. De manera que incluso desde antes que una persona, que un ser humano nazca, venga al mundo, por los avances tecnológicos, desde que ya se sabe que va a ser niño o que va a ser niña, en estas famosas baby showers que se hacen, pues ya desde ahí se está buscando qué va a ser niño, cuestiones, ropita en color azul, qué va a ser niña, ropita en color rosa. También no solo se le relaciona con el color azul a los niños, sino se les relaciona con carros, con los deportes, con el fútbol, los aviones, juguetes como cochecitos, barquitos, avioncitos, pistolas. También se sabe que aunque cuando sea adulto, pues él será el que asumirá este rol, este comportamiento, esta tarea de proteger a la familia, a los hijos, a las hijas. Él será el que tendrá encomendado salir a trabajar fuera de casa para ser un proveedor. Y desde luego él será la autoridad de la casa. Y por lo tanto tendrá que ser fuerte y racional. Por el contrario, tradicionalmente, una persona nace como niña, pues entonces se le relaciona con el color rosa, y a diferencia de a los niños, pues los juguetes serán ahora trastecitos, estufitas, todo lo que tiene que ver con el tema de la cocina, puesto que se le está preparando ya para dedicarse al hogar. En caso de que trabaje, pues tendrá que hacer trabajos que tengan que ver más, o estén más relacionados con el cuidado de personas, como enfermeras, mises, y evidentemente se le exige que sea dulce, que sea tranquila, que sea pasiva, que sea débil y que sea maternal. Los roles de género, por ejemplo, la mujer, se considera, como ya dije, que debe estar destinada ya en su etapa adulta al espacio doméstico, es decir, ser la ama de casa. Debe dedicarse a actividades, cuidado de otras personas. Se le considera un rol eminentemente reproductivo, es decir, tiene que tener hijos y cuidarlos. Tiene que estar subordinada, obviamente, a su marido, al varón.
En ella tiene que caber la prudencia, tiene que mediar. El trabajo que desempeña no será remunerado y es eminentemente dependiente de su esposo, el hombre. Por el contrario, a los hombres, estos roles de género mandatan que esté destinado, como ya lo había comentado, al espacio público, es decir, fuera del hogar. Tendrá trabajos relacionados con el liderazgo. Él será el responsable de la manutención de la familia. Su rol, por lo tanto, es productivo. Él tiene que producir. Es una imagen de poder y de autoridad. Su trabajo, desde luego, es remunerado y es el proveedor no solo de la mujer, sino de la familia. Estos roles de género también traen como consecuencia el establecimiento de ciertos estereotipos de género. Y estos son las expectativas de comportamiento que marcan los roles de género para las personas. Estas se refieren a creencias y atribuciones sociales de cómo debe ser y cómo debe comportarse cada género, es decir, cómo debe ser la mujer, cómo debe ser el hombre, o como ya lo decía, cómo debe ser lo masculino y cómo debe ser lo femenino. En ese sentido, en los estereotipos de género, la mujer tiene que ser ama de casa, tiene que ser dependiente, débil, frágil, sentimental, desde luego voluble, tímida, hogareña, pasiva, cuidadora, tierna, paciente, abnegada, sexual. En cambio, los hombres son proveedores, independientes, fuertes, racionales, protectores, consecuentes, aventureros, activos, jefes de autoridad, competitivos, incomprensivos y muy, muy sexuales. Y así podemos seguirnos con todo este tipo de estereotipos de género que la sociedad encasilla o asigna a las personas simplemente por su sexo. Para ejemplificar esta circunstancia, una misma actividad, una misma actitud, un mismo hecho, no se le ve de la misma forma si lo realiza un varón que una mujer. E imaginemos, por ejemplo, que un niño entre 6 y 12 años de edad está en el parque y decide ascender a un árbol y llega a cierta altura de este árbol. Y lo calificaría la sociedad de aventurero, de valiente, de ágil, pero si esta misma actividad, si este mismo hecho lo realizara una niña de entre la misma edad, pues se le tacharía de machorra, no tendría por qué estar realizando esta actividad. Y así podríamos poner infinidad de ejemplos para poder caer como no es lo mismo el género que la sociedad ha establecido para hombres y mujeres. Lo malo de los estereotipos de género es que llegan a convertirse en un hecho social tan fuerte, los pasamos desapercibidos y creemos que eso es algo natural. ¿Cuántas veces se ha escuchado que la mamá y el papá le dicen a la mujer: te tocó ser mujer y tú te tocará ser ama de casa? Ese es tu rol, esa es tu función que vienes a hacer aquí. Así que tendrás que conseguir un marido que trabaje y te mande. Y lo vemos tan natural, esta circunstancia de los roles y de los estereotipos de género, porque desde que nace, ya les decía yo, desde antes de nacer, incluso una persona
estamos constantemente siendo bombardeados con estas ideas del género, estas expectativas de comportamientos, estas tareas, estas funciones que la sociedad y la cultura en cierto momento histórico le van asignando a las personas solo por su sexo abandonado. La familia, la escuela, los centros de trabajo, la religión o las iglesias, y no se diga los medios de comunicación, son estos espacios de socialización de género. Como ya les comentaba, aquí en esta imagen, el niño juega con herramientas, con carritos, la niña juega con muñequitas, con bebés, con biberones. Se establece un rol muy definido para cada género. Incluso si es hija, si es hijo, si es la tía, si es la mamá, si es el papá, se está estableciendo en la familia esta dosificación de roles y estereotipos de género. La escuela, desde luego, también es un fuerte espacio de sociabilización, de influencia en torno a los roles y estereotipos de género. Hoy no se ve ya tanto, pero en décadas pasadas, ciertas carreras como la medicina, por ejemplo, eran destinadas exclusivamente para los hombres. Las profesiones, las carreras que tenían que ver con el área psicomatemático también eran más destinadas para los varones que para las mujeres. Una falsa creencia que las mujeres no eran tan inteligentes como los varones. Y como ya lo decían, en las familias generalmente, si no existían los recursos para que las hijas y los hijos cursaran una licenciatura, una carrera, se le daba preferencia a los hijos y a las hijas, bajo el argumento de que ellos serían los proveedores y ellos tenían que tener un trabajo para mantener a la familia. Como ya les decía, las religiones también juegan un rol importante en este tema de el establecimiento de roles y estereotipos de género. Quise ponerles estas imágenes porque hoy en día, por excelencia, el trabajo que se le destina a las mujeres es el de ser maestras y maestras de primaria, porque se les considera, de manera equivocada desde luego, que son más aptas para el cuidado, como ya lo decía, de otras personas. Por el contrario, los varones se les considera más aptos para desempeñar estos papeles de liderazgo en ciertas empresas. Las iglesias, como ya lo dije, más bien las religiones, no importa si es católico, si es protestante, también los altos mandos, las altas dirigencias, son destinadas exclusivamente para los varones, no para las mujeres. Ya llegamos a ver una primera gobernadora en el Estado de México, una primer presidente en la República Mexicana. Quién sabe cuándo más tardaremos para ver una mujer dirigiendo la Iglesia Católica o las iglesias protestantes. Y finalmente, los medios de comunicación, televisión, las redes sociales, radio, también constantemente están bombardeándonos seres humanos, a las personas en estos roles y estereotipos de género. Generalmente a la mujer se le codifica como mercancía, como para vender, se estereotipa ciertas características de las mujeres, esbeltas, altas, blancas, etc. En conclusión, como ya les comentaba, estas circunstancias se ven tan normales, se normalizan de tal manera que no las detectamos tan fácilmente, precisamente por estos roles y estereotipos de género que se nos han impuesto social e históricamente. Así que es tiempo de regresar a la pregunta original, ya con este recorrido que nos da los roles y estereotipos de género. Vemos esta imagen, que dice que una imagen a veces dice más que 1000 palabras,
Y pues en esta carrera de desarrollo profesional, de desarrollo laboral, entre hombres y mujeres, pues advertimos que no hay igualdad. Estos aparatos, estas cuestiones representan la ropa, el tendedero, representan los roles de género que la mujer tiene que sortear como obstáculos, como limitantes, para poder tener esta carrera. Entonces advertimos pues que no es tan cierto, no existe esta igualdad entre hombres y mujeres. Pues precisamente esta reflexión se hace, es decir, esta forma de ver al mundo, comento, los roles y estereotipos de género a veces se normalizan tanto que nos pasamos desapercibidos. De repente se llega a creer pues, que eso es normal, que así está establecido por la naturaleza, pero insisto, pero es la sociedad quien establece estos roles de estereotipos de género. A la perspectiva de género también se le conoce como enfoque de género, visión de género o mirada de género. En el Instituto Nacional para las Mujeres, esta forma de visualizar nuestra sociedad se la ha reconocido como una metáfora, que es ponerse las gafas violetas. Es decir, no advertir de manera, no ver la realidad de manera desapercibida, sino ponerse estas gafas y advertir que en realidad no existe como tal esta igualdad entre hombres y mujeres, porque los roles y estereotipos de género, histórica, social y culturalmente, se nos han impuesto, pues sí viene a poner ciertas limitantes, principalmente a las mujeres, aunque algunas veces también a los varones. Ponerse las gafas violeta o usar los lentes de género es mirar el mundo de otra manera a través de estas relaciones de género, en donde se puede detectar que se enfrentan muchas discriminaciones, particularmente por parte de las mujeres. Así entonces, la perspectiva de género puede definirse como este marco de análisis para darnos cuenta de las desigualdades entre la distribución de recursos, responsabilidades y no se diga el poder entre hombres y mujeres, y que generalmente actúan en favor de los varones. No siempre, pero la gran mayoría de los casos actúan en favor de los varones y en detrimento de las mujeres. La perspectiva de género es esa diferencia de acceso de oportunidades y goce de derechos que tienen en un sistema patriarcal y una visión androcéntrica del mundo que ha establecido estos roles y estereotipos de género, que reitero, nos dictan que los hombres y las mujeres qué es lo que deben y pueden hacer. Bien. Ya existe un concepto legal establecido en el artículo 5º, fracción sexta de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y se define o se conceptualiza la perspectiva de género como esta metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres y que se pretende justificar solo con base a estas diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres, así como las acciones que se deben de emprender para disminuir estos factores de género y crear condiciones que verdaderamente permitan la construcción de una igualdad entre los géneros. No hablar de perspectiva de género necesariamente nos lleva a hablar de feminismo, porque precisamente fueron las luchas feministas desde el siglo pasado, desde la época de la revolución, varios movimientos feministas que han visualizado
esta discriminación, esta diferencia de trato basada únicamente en el sexo. Tal vez algunas y algunos de ustedes, particularmente los estudiantes o los recién egresados, son muy jóvenes, pero algunos ya sí podrán recordar que en el siglo pasado, 1957, si no mal recuerdo, que la mujer obtuvo el derecho a votar y ser votada. Antes, sin ninguna razón científica, sin ninguna razón, no se les permitía votar. Para que vean ustedes estas cuestiones cómo implica o cómo impacta el género en este tipo de cuestiones. Y desde luego no se les permitía ocupar cargos de elección popular. Han tenido que pasar más de 200 años de historia de la fundación de nuestro país para que se tenga una gobernadora en el Estado de México y una presidenta de la República mujer. Continuaré compartiendo mis láminas, porque les comentaba, pues precisamente no podemos dejar de hablar del feminismo, porque justo estos movimientos feministas son los que cuestionan y critican estas relaciones de poder que se han construido a lo largo de la historia, no solo en México, en muchos países se han construido basadas en un sistema patriarcal. Y lo que el feminismo busca es cambiar esta situación de subordinación que tienen las mujeres. Este feminismo es un movimiento social que busca la transformación de las sociedades para que sean más justas. Sin embargo, es importante dejar claro, no es el tema hablar ahorita de feminismo y tampoco la perspectiva de género significa ser feminista. Sin embargo, insisto, han sido los movimientos feministas los que han dado pie a que se cuestione este sistema, esta distribución de los recursos, de las responsabilidades e incluso del poder. Y solo para que no se malinterprete, solo para que no se malentienda, el feminismo no significa odiar a los hombres, sino más bien darse cuenta de las desigualdades, como las que ya han quedado evidenciadas, que se provoca por este sistema sexo-género, en busca de una justicia social, en busca de una igualdad. Es decir, no se pretende ahora estar las mujeres por encima de los varones, sino lograr precisamente lo que comentábamos al inicio, una verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Es necesario que hablemos de la igualdad y la no discriminación, entendidos estos como principios o derechos fundamentales, derechos constitucionales, y no por eso en nuestro primer artículo de nuestra Carta Magna, en el primer artículo de la Constitución, precisamente en el párrafo primero se establece este principio de igualdad, en el sentido de que todas las personas, no dice solo los varones, solo las mujeres, solo los niños, solo las niñas, dice todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea. Seguramente quienes son estudiantes de Derecho, quienes ya estudian, conocen bastante el contenido de este precepto. Y además tuvo gran trascendencia en el 2010 con esta llamada reforma paradigmática. Y antes de terminar este primer artículo de nuestra Carta Magna, se establece el principio de no discriminación, en el sentido de que se prohíbe expresamente, de manera al rango constitucional, cualquier discriminación motivada, estas circunstancias por las que se discrimina a las personas, se han llevado a conocer como categorías sospechosas y lo constituyen el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto el anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Quise yo
que nos centremos precisamente en el género, porque pues está prohibido constitucionalmente que exista discriminación basado en el género. Y sin embargo, con este tan breve recorrido que se hizo cuando discurríamos entre las diferencias del sexo y género y el establecimiento de roles y estereotipos de género, que el problema de estos es que se normalizan, es que advertíamos que pues en realidad no existe o siempre ha venido existiendo una discriminación entre el trato de hombres y mujeres. También esta ley general para la igualdad entre hombres y mujeres nos define qué es la discriminación y nos señala que es toda distinción, exclusión o restricción que se hace basada en estas categorías sospechosas, pero particularmente les quise resaltar yo el sexo, y que tenga por objeto, como lo dice el artículo constitucional primero, impedir o anular el reconocimiento del ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades para todas las personas. En la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en su artículo primero, fracción segunda, de manera similar, palabras más, palabras menos, también nos hace una definición de lo que es la discriminación, que reitero, que es un principio o un derecho que tienen derecho fundamental todas las personas a no ser discriminadas, previstos en la Constitución. Y también en esta ley establece ya específicamente qué debemos entender por discriminación en contra de la mujer. El término jurídico que veíamos anteriormente se hace referencia para los dos sexos, en este caso, en esta ley general para lograr la igualdad de los hombres y mujeres, fíjense, hubo necesidad de que se legislara y estableciera una ley como corolario de que no existe en realidad esta igualdad entre hombres y mujeres. Y se define entonces, de manera ya específica, la discriminación en contra de la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad entre el hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o cualquier otra esfera. Hay dos instrumentos internacionales que en conjunción con el artículo primero constitucional, particularmente en este primer y quinto párrafo que les recordé, porque muchos de ustedes ya conocen de su contenido, cobran relevancia precisamente en relación al tema que nos ocupa, que es la obligación de juzgar con perspectiva de género. Es decir, esta obligación es de rango internacional y de rango constitucional. Y estos instrumentos internacionales a los que me refiero es la conocida por sus siglas en inglés CEDAW, que no es otra cosa más que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, y la convención denominada Belén do Pará, que es esta convención para en contra de la violencia, o para, más bien, para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y también en este instrumento internacional se define específicamente qué debemos entender por discriminación en contra de la mujer. De manera similar como lo hacía la ley a la que acabo de hacer referencia, es esta exclusión o restricción basada simplemente por el solo hecho de ser mujer, y que tiene como objetivo pues restringir o menoscabar o anular el reconocimiento de todas las mujeres de sus derechos. En conclusión, la perspectiva de género, como ya les comentaba, puede definirse en un marco de análisis para dar cuenta de las desigualdades, de la distribución de los recursos o esta discriminación entre los hombres y mujeres.
Como ya comentaba, la obligación de juzgar no solo en materia familiar, sino en todas las materias, es decir, en materia laboral, en materia de trabajo, en materia electoral, en materia política, de juzgar con perspectiva de género, deviene de estos preceptos constitucionales, donde se establece el principio de igualdad a todas las personas y donde se establece la prohibición a la discriminación para cualquier persona basada en el sexo. Sin embargo, pues el objetivo de juzgar con perspectiva de género, objetivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en múltiples ejecutorias, pues es precisamente para eso, para materializar, para hacer realidad esta igualdad establecida de forma sustantiva en la Constitución entre hombres y mujeres. Y responde, como ya decía, esta obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación a través de las sentencias que dictan los juzgados locales y los federales para garantizar verdaderamente este acceso a la justicia y remediar en ciertos casos, en ciertas circunstancias, las situaciones asimétricas de poder que se hayan originado. Las personas que son un poco avesadas en el tema del derecho saben de la existencia de este protocolo, así denominado protocolo para juzgar con perspectiva de género, y este protocolo pues establece justo con fundamento en este marco constitucional y convencional al que me he hecho referencia, la obligación para juzgar con perspectiva de género, no solo reitero, en materia familiar, sino en todas las materias. Sin embargo, esta discriminación histórica y culturalmente, cuando menos en nuestra sociedad mexiquense, en nuestra sociedad mexicana, pues ha tenido gran impacto en el ámbito familiar. Imaginemos el siguiente caso, la siguiente historia, el siguiente supuesto que seguramente se replica por cientos, por miles, y quien me está escuchando conocerá historias muy parecidas. Una pareja, un hombre y una mujer, que se conocen desde muy jóvenes, que deciden casarse o no casarse, o irse solamente en concubinato, tener una familia, y tradicionalmente, ya sea que expresamente así lo hayan acordado o de manera tácita, de manera explícita, cuando se conocen, el que ya trabajaba era el varón, así que continúa trabajando, la mujer lo trabajaba, así que en forma tácita ella decide asumir el rol de ama de casa, y además por temas de embarazo y por estas cosas, se dedica al cuidado de las hijas e hijos. El varón tiene la fortuna de continuar estudiando en ciertos casos o de desarrollarse laboralmente y ir ascendiendo, obtener buenos recursos, buen salario para poder hacer frente a la familia. Y pues hasta ahí a lo mejor dice uno, ¿y cuál es el problema? Es una familia, un grupo familiar que se lleva bien. El problema es que esta persona conoce a la persona del sexo opuesto, el varón, desde luego, la persona que ocupó el rol de proveedor, y decide separarse, decide terminar la relación. La señora sacó adelante a los hijos, ya tiene cierta edad y nunca se dedicó a trabajar, por haberse dedicado siempre a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Y de un día para otro, de buenas a primeras, él decide, bueno, vamos a divorciar, yo me voy a ir a vivir con otra persona, y como ya no vamos a ser marido y mujer, no tengo ninguna obligación de mantener. Solamente tenía la obligación de mantenerte porque éramos esposos.
pues aquí, justo aquí es cuando se evidencia el desequilibrio, justo cuando se da este suceso, es decir, la separación, el divorcio, la separación entre concubinos, se da este desequilibrio, es cuando se hace evidente, cuando se hace patente. Tal vez si nunca hubiera habido problemas, si siempre hubieran vivido como grupo familiar, hasta que fallecieran uno y otro, o ambos, jamás podríamos advertir este desequilibrio, esta discriminación. Pero cuando sobreviene la separación, pues la mujer ya de edad avanzada, sin nunca haberse dedicado a un trabajo, independientemente de que tuviera o no tuviera profesión, no tiene experiencia. Ustedes saben también que pues, el tema de la edad, a pesar de que el artículo 5 lo tiene prohibido, es materia para discriminar, para darle trabajo a las personas, pues aquí se evidencia este desequilibrio. Y es así como en el seno de una familia se evidencia este tema de discriminación que justo están basados por estos roles y estereotipos de género. La señora nunca exigió, nunca reclamó porque los papás le decían, pues a ti te toca ser ama de casa, tú tienes que cuidar a tus hijos, tú tienes que estar en casa, hacer tu quehacer, atender a tu marido cuando llegue, y ella resignada así lo hizo porque era lo que mandaba la sociedad. En cambio, el varón también le mandataba a la sociedad, pues el ser el proveedor y ser el sustento de la familia. Los hijos ya se fueron, ya hicieron los profesionistas, ya tienen familia, pero insisto, es aquí como se evidencia en el seno de la familia esta desequilibrio, en este caso económico, y que se originó precisamente de estos roles y estereotipos de género. Viéndolo de esta perspectiva, pues me parece justo que ahora que ya han dejado de ser marido y mujer, pues entonces ya no subsista esta obligación de el ex esposo de mantener a la mujer. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los tribunales colegiados y de el Pleno y particularmente en primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto infinidad de controversias de este sentido, en temas de guardia y custodia, en temas de pena alimenticia, en temas de convivencia, y lo que ha tenido la Corte es precisamente, primero, la obligación que se tiene de juzgar con perspectiva de género, aunque las partes no lo soliciten. Cuando le presentan a la persona juzgadora un caso similar como les acabo de exponer, no es necesario que alguna de las partes, en este caso la señora se divorció o que terminó la relación de concubinato, le solicite a la persona juzgadora que juzgue esta controversia con perspectiva de género. Es obligación de las y los jueces evidenciar precisamente este desequilibrio, y que este desequilibrio se originó precisamente por los roles y estereotipos de género que se asumieron durante esta relación concubinal de matrimonio, y tendría que resolver con perspectiva de género. Seguramente las personas que me están escuchando están un poco más relacionadas con el tema de derecho de familia o cualquier tipo de derecho, han escuchado esta frase de ya lo dijo la Corte. Por eso es que su servidor les traigo aquí algunas láminas sobre lo que ya la Corte ha establecido. Y esto que les comentaba se conoce como pensión compensatoria, puede tener un carácter resarcitorio o asistencial. No es el tema de esta conferencia o de esta charla ahondar sobre las diferencias entre la pensión compensatoria o asistencial, únicamente referirles que en estos casos, cuando cualquiera de los concubinos, no necesariamente un concubino, no necesariamente tiene que ser la mujer, pero un alto porcentaje de nuestra sociedad es más número de mujeres que se dedican a las labores del hogar y el cuidado de los hijos, pero si algún varón también tuvo este rol de género, al momento de venir la separación y está este desequilibrio, tiene derecho
a que se le otorgue una pensión compensatoria. En el tema de guarda y custodia y de convivencias entre las hijas e hijos de una pareja, matrimonio o concubinos, también la perspectiva de género juega un papel muy importante, porque incluso muchas codificaciones de las entidades federativas establecen, como la de nosotros en el Estado de México, el artículo 4.228, establecen que de preferencia las hijas e hijos, cuando exista la separación entre los progenitores, de preferencia tienen que quedarse con. Y estas disposiciones, incluidas en las propias legislaciones, también lo que hacen es perpetuar estos roles y estereotipos de género. Es decir, considerar que la mujer, el rol que tiene que desempeñar es el del cuidado de los hijos. Y estereotipar y considerar que las mujeres, a diferencia de los varones, tienen como una especie de don o mejores habilidades para intentar la custodia de los hijos e hijas. Sin embargo, la Corte ya ha dicho que no se le debe de otorgar a la mujer solo por el hecho de ser mujer. Tendría que entenderse que hombres y mujeres son igual de aptos para intentar la custodia de los hijos, y será precisamente en el desahogo del procedimiento del juicio en el que demuestre cuál es el mejor escenario. Otra cuestión que la Corte también ha resuelto recientemente en estos temas que tienen que ver con la familia es, por ejemplo, considerar que las mujeres deciden desarrollarse profesional y laboralmente, pues son malas madres, porque pues, el rol de la mujer es cuidar a los hijos. Pero si una mujer osa a descuidarlos y prefiere desarrollarse profesional o laboralmente, pues entonces había que sancionarla, había que castigarla y no otorgarle la custodia de los hijos. Respecto a esta cuestión, podríamos tomar tal vez otra media hora, horas en hablar respecto a este tema. Yo quiero dejarles hasta aquí. Espero que más de despejarles dudas sobre el tema de la perspectiva de género y la obligación de juzgar con perspectiva de género, más bien sembrarles más inquietudes con la finalidad de que lo presenten a la escuela judicial y continuemos con esta cultura de difusión jurídica. Su servidor estaría encantado. De nueva cuenta, la escuela judicial me invite a que profundicemos sobre estos temas. Y si se me permite hacer el comercial, el libro del que soy coautor, trato este tema, está disponible en la versión digital, es gratuita, en esta colección rumbo al Bicentenario, que es la que está preparando el Poder Judicial del Estado de México para conmemorar estos 200 años que tiene el Poder Judicial del Estado de México. De nueva cuenta, agradecer a todos los que el día de hoy han tenido bien asistir a esta charla, a esta conferencia, barras de abogados, abogados postulantes, estudiantes de derecho, personas que no tengan nada que ver con el tema del derecho, pero que estén interesados en este tipo de temas, y al doctor Jaime López Reyes, director de la Escuela Judicial, así como a nuestro presidente, doctor Ricardo Alfredo Sodicuella. Muchas gracias por haber asistido.